mismo. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este foro que se llama Hablemos sobre comederos para aves. Hoy quisiera presentarles, bueno, a las siguientes personas que nos están acompañando. En primer lugar, a don Gerardo Ábalos, quien es profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y director del Centro sobre Estudios de Desarrollo Sostenible. También tenemos a don Felipe Chacón, quien es propietario de Batsu en San Gerardo de Dota y está ligado a la actividad de turismo por 20 años. Y además de ser administrador de empresas, es emprendedor del sector turístico. También tenemos a doña Margarita Botassi, quien es bióloga y dueña del Santuario de Aves Armonía Natural, Posada Montserrat y guía de turismo. Y a don Juan Diego Vargas, quien es coordinador de IBER en Costa Rica, tiene una maestría en desarrollo sostenible y es dueño de Lifer Tours. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo sé que esta actividad es de mucho interés y me presento también ahora a mí misma. Yo soy Rosmarie Menacho, soy presidenta de la Asociación Ornitológica de Costa Rica y profesora de la UNED en el programa de manejo de recursos naturales. Y la razón para hacer esta actividad es porque recientemente la asociación aprobó un código de ética para observadores de aves y entre los temas que generaron más interés y tal vez digamos un poquito de controversia está el de los comederos para aves, que como ustedes saben en la ley de vida silvestre está prohibido alimentar animales silvestres. Pero es un tema que es muy interesante y por eso estamos hoy aquí reunidos. La forma como vamos a trabajar es, en primer lugar, dar un espacio a cada expositor de unos 10 a 15 minutos y a los 15 minutos yo cualquier cosa les aviso. Mientras tanto, los demás podemos apagar cámaras y micrófonos y luego vamos a ir cada expositor por aparte para al final tener un espacio como de preguntas y respuestas. Entonces, muchísimas gracias a todos y vamos a comenzar primero entonces con la presentación de don Gerardo Ábalos. Bienvenido, don Gerardo. Bueno, muchas gracias a todos y todas y gracias a Rosemary y a la Asociación Ornitológica por crear este espacio de discusión que yo creo que es muy necesario, ¿verdad? Porque como dice muy bien Rosemary, la ley de vida silvestre es muy clara en términos de prohibir alimentar a la fauna o bien atraer a la fauna mediante el ofrecimiento de comida. Entonces, el uso de comederos es una práctica muy generalizada en el país, tanto en restaurantes, en jardines de colibríes o bien por ciudadanas privados que simplemente desean atraer a estas aves tan emblemáticas. Sin embargo, a veces no pensamos en las consecuencias que esto pueda ocasionar. También el uso de comederos con fines comerciales se convierte en una actividad de gran importancia por la atracción del turismo, especialmente el turismo especializado en aves, que viene a tomar fotografías, que viene a observar ciertas especies. Entonces es evidente que sobre todo turistas que van a estar pocos días en el país van a acumular un número pues satisfactorio de especies si no incluyen a los comederos a los sitios que presentan comederos entre sus lugares de visitación. Entonces hay, digamos, un aspecto de importancia económica y hay que considerar también que el recurso de la biodiversidad hay que manejarlo. Y hay que manejarlo de una manera sostenible para no pues dañar el recurso y a su vez tener visitantes que se vayan satisfechos y también que haya un valor educativo en lo que es el proceso de apreciación de la biodiversidad. Porque hay que ser realistas, muchas de las especies de colibríes si las intentamos observar en el bosque, vamos a ver unas cuantas, con mucha suerte, o apenas simplemente vamos a ver un ave que pasa entre nuestros ojos a una gran velocidad, o si tenemos la suerte de observarla, pues visitando flores, tal vez podamos tomar unas fotos más o menos. Pero la situación cambia cuando las aves se agregan alrededor de los comederos.
¿Y por qué sucede esto? Porque los comederos son recursos de muy alta calidad. En el 2019 yo publiqué un artículo en la revista Celedonia que básicamente resume mis ideas acerca de los comederos y también los datos que hemos colectado a través de los años. Pues aquí lo que voy a presentar es como un resumen muy sucinto de lo que son los patrones que he encontrado. Principalmente los comederos, como ya he mencionado, presentan un recurso de muy alta calidad. Muchas plantas cuyas flores son visitadas por colibríes producen néctares que son diluidos. Esto es algo, digamos, característico del el sistema de polinización por colibríes. Las flores polinizadas por colibríes usualmente presentan néctares diluidos. Y la concentración que tenemos en los comederos, la gran mayoría de los usuarios alcanza una concentración de 20% de sacarosa o azúcar de mesa, ¿verdad? Que es un componente también dominante en el néctar de las flores. Entonces, este 20% es mucho mayor que la concentración de gran parte de las especies de plantas que son visitadas por colibríes. Entonces, los colibríes son atraídos, ¿verdad? Porque es un recurso de alta calidad que además no tiene la variación tan alta que tenemos en la naturaleza porque está disponible todo el día. Además, los sitios que utilizan comederos con fines comerciales los rellenan de forma diaria. Los presentan a las aves muy temprano en la mañana y los retiran al anochecer. Entonces está disponible básicamente 24/7 y también es accesible casi sin restricciones. Las flores tienen diferentes morfologías y además diferentes patrones de producción de néctar, de manera que el recurso no está disponible al 100%. Y además, a través de cambios de la anatomía floral, establecen restricciones de qué tipo de ave puede accesar el néctar. Eh, Al ser un recurso de alta calidad, las especies se agregan no solamente en número de especies, sino de individuos, con combinaciones de especies que son atípicas, que en muy pocos casos vamos a observar en la naturaleza, en el bosque, incluso en plantas que presentan, por ejemplo, una floración masiva. No vamos a encontrar ni el número ni la combinación de especies que encontramos en los comederos, que además son preferidos por especies territoriales, especies que establecen territorios, que son agresivas y que tienden a defender los comederos como si fueran flores en el bosque. Es muy probable que al agregar espacial y temporalmente a las aves, se alteren rutas migratorias, se afecte el establecimiento de territorios, se afecten patrones reproductivos. Todos estos tópicos son temas de investigación que requieren ser explorados en mayor detalle. Los datos que yo tengo, pues, indican que los colibríes se agregan alrededor de los comederos y que eso va a afectar su carga de polen. También he observado que se mantienen espacialmente asociados a los comederos y que hay un descenso en la captura de colibríes en sitios alejados de los comederos. También es probable que puedan atraer depredadores y si los comederos no se les da el mantenimiento debido, puede que sean una fuente de dispersión de enfermedades para los colibríes. Entonces, falta más investigación. La pregunta que todos están esperando, o la respuesta que todos están esperando más que la pregunta, es si debemos pues apoyar o no el uso de comederos. Y vean que es una respuesta sí o no. Y a veces en la ciencia este tipo de respuestas no tiene cabida, porque lo que requerimos es más investigación y en este caso, es necesario generar más datos para saber cuáles son las consecuencias de los comederos sobre la biología de estas aves. En todo caso, no hay que ignorar que los comederos están siendo utilizados, el uso es generalizado y mi opinión personal es que debemos manejarlos, debemos regularlos y debemos generar recomendaciones. Yo creo que Margarita Bottazzi va a hablar de algunas de estas recomendaciones, entonces no las voy a mencionar en este caso, pero es evidente que
es necesario regularlos, no podemos dejarlos por la libre y sobre todo que se usen de una manera inapropiada, que a veces sucede en ciertos lugares donde un comedero pasa varios días sin que se le cambie la disolución de azúcar, en sitios, por ejemplo, que están soleados, donde esa disolución se puede fermentar, o en sitios que están cercanos a ventanas, donde las aves pueden chocar contra los vidrios y sufrir accidentes e incluso la muerte. Entonces, es necesario manejarlos. Ahora, la ley debe cambiar, esa es mi opinión, porque los comederos, si son bien manejados, son un recurso valioso, no solamente para el turismo, sino también para la educación ambiental, considerando que muchas especies de estas especies que son atraídas son difíciles de observar en la naturaleza y de esta manera podemos pues concientizar a la población acerca de los problemas que tienen los sistemas de polinización en lo que es la respuesta al cambio climático, el uso de especies exóticas y la pérdida de hábitat. El uso de comederos ha sido, digamos, en cierta manera exitoso en la Ciudad de México por parte de una investigadora de la UNAM, María del Coro Arizmendi, que ha establecido un programa de comederos urbanos. Claro, la Ciudad de México en cierta medida es una de las urbes latinoamericanas más grandes y sí tiene ciertos parches boscosos, pero son escasos. Entonces los comederos vienen a proveer un recurso que posiblemente facilite la sobrevivencia de los colibríes en ese tipo de urbes. Yo creo nuevamente que es importante establecer medidas de manejo que faciliten la conservación del recurso, la observación de las especies y que faciliten también el uso de los comederos por parte de sitios turísticos y que también, y esto sí quisiera pues enfatizar, que es necesario que tengan un impacto educativo, que no es simplemente ver, observar el ave y ya nos fuimos, ¿verdad? Perdimos el interés instantáneamente, sino que el establecimiento de comederos que ojalá se hagan en números pequeños y de forma intermitente, o sea, no permanentemente y por años, ¿verdad? Sino que también tengan un efecto a nivel educativo, a nivel de concientización. Entonces, esto sería mi contribución. Estoy abierto a preguntas y dejo el espacio para los demás compañeras y compañeras para que ellos hagan su aporte. Muchas gracias, don Gerardo. Muy bien. Entonces, a continuación, voy a dar el pase a don Felipe Chacón. Don Felipe, si está por ahí. Hola, hola. Hola, bienvenido. Adelante. Hola, buenas noches a todos los compañeros y a quienes nos están siguiendo ahí en la transmisión en Facebook y quienes nos verán posteriormente. Tengo que agradecerle a doña Mary por gestionar este espacio dentro del foro de la Asociación Ornitológica, porque los que estamos en este grupo tenemos un denominador común, que es que nos gustan las aves. Y ese es el eje que nos debe mover. Al gustarnos las aves, creo que todos evidentemente tenemos una preocupación por el bienestar de las mismas. Los motivos que nos pudieran mover son muy distintos. Al final de cuentas, la pasión por las aves se desarrolla por una u otra cuestión. En el caso mío, pues como me indicaba doña Rosemary, he estado trabajando en la industria del turismo, pues, principalmente en la zona de San Gerardo de Dota, durante más de 20 años. Y como por muchos es bien conocido, San Gerardo de Dota es un destino muy, muy específico para la observación de aves, con su quetzal como emblema, pero con el resto de especies de altura que representan un atractivo muy importante para la gente. Alrededor de lo que es la observación de aves, se ha desarrollado la actividad económica del turismo acá en la zona de San Gerardo. Yo siempre utilizo de ejemplo lo que ha pasado acá en esta zona, porque antes de que el turismo de avifauna o el turismo ecológico llegara acá, la gente se dedicaba a la ganadería, a la agricultura, a la horticultura y actividades de este tipo de explotación de la tierra. Entre ellas, una de las principales, evidentemente, era la agricultura. Y como
todo, la agricultura, no, disculpen, la ganadería. Y como bien sabemos, la ganadería pues es una actividad que es bastante agresiva en cuanto al uso de terreno y la deforestación y ciertas cuestiones. Al llegar el turismo internacional con interés en la observación de aves, la conciencia de la gente cambia. Entonces yo a veces yo tiendo a ser muy pragmático en mis opiniones. Yo a veces utilizo una expresión que tal vez para algunas personas puede ser muy directa, pero yo digo que todo lo que es el interés ecológico de una gran parte de la población de nuestro país tiene un valor, tiene un precio. Entonces, todos los que somos empresarios turísticos, de una u otra manera, nos hemos convertido en defensores del medio ambiente, porque el medio ambiente es nuestra fuente de ingresos. Es decir, cuando usted ve la naturaleza, y se llaman recursos naturales, porque son recursos como tal, usted puede ir al bosque y talar un árbol y con la madera de ese árbol hacer una casa. Usted taló el árbol, hizo la casa y ese árbol murió y ahí acabó. Si usted quisiera ver los recursos por una cuestión de subsistencia, por ejemplo, alimentaria, usted va y caza un venado y se lo come, si es que alguien come venado, no sé, la verdad que sí, es una especie de que algunos cazadores busquen. Usted mató el venado y se lo comió y ahí murió el venado. En cambio, con el turismo nosotros utilizamos los recursos naturales de una manera sostenible, es decir, nosotros tenemos un árbol de aguacatillo dentro de una propiedad y llegan los quetzales y los turistas vienen a verlo y a tomarle fotografías hoy y mañana viene otro grupo de turistas y el mismo quetzal y el mismo árbol lo podemos vender en N cantidad de ocasiones. Partiendo de este hecho, yo considero que el uso de los recursos que hacemos en la industria del turismo en Costa Rica, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, tiende a ser bastante responsable y sobre todo tiende a tener una importancia muy relevante en el cuidado del medio ambiente, incluso en el crecimiento de las áreas protegidas. Por ejemplo, en el caso mío con lo que es Batsu, que es específicamente un jardín para la observación y la fotografía de aves, en un terreno como de una manzana, no es nada grande, no es un espacio muy amplio, mas sin embargo el uso del suelo ahí cambió. Anteriormente de que yo desarrollara el proyecto ahí, lo que se realizaba en ese sitio era producción de manzanas, acá en la zona de San Gerardo. Cuento esto, anteriormente las aves eran enemigas de las manzanas, se venían y se comían las manzanas y la manzana era un fruto con valor comercial, entonces se había que utilizar espantapájaros y otras medidas no muy agradables para mantener las manzanas a salvo de los pájaros. Hoy por hoy más bien es todo lo contrario. Algunas plantaciones incluso comerciales que existen de manzana pues abren sus puertas para que los turistas vengan a ver los pajaritos comiéndose las manzanas. Entonces hoy por hoy más bien defendemos las manzanas. Desde mi punto de vista, en términos generales, y para tratar de no extenderme demasiado en mi presentación, la importancia de la avifauna, en la parte turística, va basada en ese sentido. O sea, yo creo que hay una importancia socioeconómica muy importante, donde la gente aprende a que las especies de aves pueden generar un ingreso y como tal, las personas empiezan a cuidar o a denunciar algunos otros comportamientos. Evidentemente entendemos que todas las actividades humanas tienen un impacto en el medio ambiente, más sin embargo, lo importante es acá recordar que ese impacto nosotros tenemos el poder de manejarlo, de utilizarlo adecuadamente, como el compañero expresaba anteriormente. Es decir, estas actividades se podrían llevar de una forma que no afecten al medio ambiente negativamente y que por lo contrario podamos desarrollarlas en total armonía. Es muy importante que la gente también entre en conciencia de que el uso de comederos para atraer las aves, para que los turistas las puedan ver, es de gran importancia dentro de todo lo que es la visitación de turistas extranjeros en nuestro país. Muchos de ellos vienen a ver nuestras bellezas naturales y para algunos de ellos algunas veces no es tan fácil acceder a un sendero en un bosque o a meterse a un charral para tomarle la foto a un pájaro, en este caso. Ponemos que la foto como tal no le debe causar ningún daño a la especie. Evidentemente yo soy de los que está muy en contra de la interacción directa de las especies silvestres con el humano, es decir, tocarlos o tratar de acercarse demasiado, o tomarse un selfie con un pájaro, con un mono o con algo por el estilo. Entonces el hecho de que se limitara o que se persiguiera el uso de los comederos en Costa Rica podría poner en amenaza un importante porcentaje de los visitantes que vienen a Costa Rica, puesto que otros países a nivel internacional más bien promueven el
uso de comederos como un atractivo turístico. He escuchado muchas teorías donde se dice que, por ejemplo, los comederos, yo no soy científico, no es mi parte, pero he escuchado teorías de la gente que está en contra, donde se indica, por ejemplo, que las especies empiezan a tener dependencia. Después de que uno tiene varios años de tener un sitio donde tiene comederos de aves, uno se da cuenta de que las especies sí se sienten evidentemente atraídas y por tanto es que se tiene el comedero. Sin embargo, es evidente ver cómo, por ejemplo, en el caso de los colibríes, algunas especies simple y sencillamente no están presentes, o hay épocas del año donde simplemente usted no ve un solo colibrí en los comederos. Y al paso del mes siguiente, 2, 3 meses, todas las especies regresan o vienen una y otra no está. Entonces, esto para mí quiere decir que las especies no son totalmente dependientes del comedero, ellas siguen con gran parte de sus hábitos normales, se van, migran, van al bosque, donde tengan mejor o mayor cantidad de alimento. Y es evidente también saber que a nivel de bosque, pues existen momentos donde hay más o menos comida disponible. Ha habido una tendencia que a mí me duele en realidad, que hay un segmento de personas que están muy en contra de la actividad de la parte de los comederos, perdón. Sin embargo, se han dejado de lado otras amenazas que a mi parecer son significativamente peores. En mi lugar, en Batsu, yo no he visto colibríes muertos al pie de un alimentador de colibríes, mas sin embargo, en las casas y edificios sí he visto colibríes o otras especies de ave muertas al chocar contra las ventanas. He visto gatos, por ejemplo, en San Gerardo, hasta hace muy poco tiempo no habían gatos, ahora se ha soltado una especie de plaga y nosotros hemos tratado, llamo plaga, perdón por la palabra, llamo plaga porque está fuera de control y están a la libre en el sentido de que nadie está tomando control sobre esto. Entonces hemos visto cómo se ha desarrollado la población de gatos y estos sí son una verdadera amenaza para los colibríes porque en las flores a la orilla del camino usted ve los gatos esperando a la raíz de una fusia, esperando que lleguen los colibríes para depredarlos. Y más bien nosotros a nivel de industria turística hemos tratado de desarrollar campañas de castración de los gatos callejeros o silvestres que andan, bueno, no son silvestres, que andan acá por la libre, para tratar de proteger las especies de aves. Evidentemente también, por ejemplo, acá en San Gerardo es muy común que llegue gente con la intención de enjaular los mozotillos o los raldos. Son gente que nosotros mismos, los empresarios de la zona, velamos para tratar de erradicar ese tipo de prácticas que son tan negativas para las especies, que es así, definitivamente las mata. O sea, los comederos, no creo definitivamente que les generen un impacto tan negativo. Desde mi punto de vista, y de hecho les comento, tenemos ahí a nivel de industria, algunos grupos de gente que nos dedicamos a esto, tenemos una total apertura a que exista un proceso regulatorio donde se nos brinden los lineamientos específicos para poder desarrollar nuestra actividad de la mejor manera posible y generando el menor impacto posible sobre el ecosistema. Y adicionalmente, digamos, con respecto a lo que es la parte legal, que es uno de los temas principales, en el entendido de que por parte del reglamento y la ley de protección de vida silvestre es totalmente prohibido alimentar especies de vida silvestre como tal. Creo que esta ley más bien tendría un impacto un poco negativo en el sentido de que los que nos veríamos afectados somos los empresarios formales, quienes pagamos impuestos, quienes tenemos patentes, quienes tenemos pólizas para nuestros turistas, quienes tratamos de realizar la actividad de la mejor manera posible. Por ejemplo, en el sitio de nosotros tenemos mucho cuidado de mantener la inocuidad en el manejo de las frutas y de los comederos en general, pero yo, por ejemplo, he visto y sé que hay lugares y casas donde tienen comederos y no tienen una noción correcta de cuál proporción utilizar, creen que usar sirope o usar azúcar moreno, miel de abeja y otra serie de cuestiones que distan mucho de una buena práctica. Esa gente quedaría a la libre porque la ley como tal tampoco serían son sujetos a la ley porque sí, es una ley a nivel país, pero ¿quién va a fiscalizar el cumplimiento de la ley en esos lugares? Básicamente la ley perseguiría a lo que somos las empresas que generamos un impacto, creo yo, positivo en la economía e inclusive yo estoy muy convencido que en el medio ambiente. En general, pues queda la inquietud de que sí, no hay un estudio como tal a nivel nacional
que pruebe o desmienta lo que estamos hablando en este sentido, pero sí sería importante que se abran distintos espacios para poder desarrollar estudios que nos ayuden a determinar el impacto de este tema. Es interesante, o sea, no, por algo ha de ser que organizaciones internacionales muy reconocidas como Cornell y como la Asociación Ornitológica, como la Audubon Society en los Estados Unidos, más bien promuevan el uso de alimentadores con ciertos fines muy específicos por las condiciones propias que ellos tienen. Pero también a mí me gustaría, bueno, no extenderme demasiado y cederle el espacio a los demás compañeros, porque sé que tal vez algunos de los temas que a grosso modo yo he expresado, ellos los podrían desarrollar desde su punto de vista y ampliar un poquitito lo que son los conceptos. Muy importante, al final de cuentas, y creo que en esto sí vamos a tener un consenso generalizado, es que a todos nos preocupa el bienestar de las aves y del ecosistema, y que todos a nuestra forma hemos tratado de colaborar en el mejoramiento de esto. En el caso mío es un jardín bastante amplio, donde la gente, donde los colibríes y las especies tienen la posibilidad de tener siempre sus fuentes naturales de alimentación. Pero bueno, eso sería de mi parte para tratar de ampliar un poquito el tema y lo dejo en los compañeros. Muchas gracias, don Felipe, muy amable. Ahora vamos a dar el pase a doña Margarita Botassi. Margarita. Vieras que se me perdió la pantalla, no me veo. ¿Cómo hago para verme? Claro, hace un ratito sí la estábamos viendo, ya ahora se perdió. Doña Margarita, ¿estás en la compu o estás en el celular? Estoy en el celular, pero me perdí. Me entró una llamada y me perdí. Margarita tiene que tocar la pantalla en Zoom y ahí le va a indicar que muestre el micrófono y el video. Tiene que regresar a Zoom. Al Zoom. Mónica, ayúdame aquí, porfa. Es que se me perdió la pantalla. Perdón, muchachos. ¿Puedo, mientras mi hija me ayuda, ya me está ahí de vuelta? Ahí estoy todo de vuelta. Bien. Me entró una llamada y me perdí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Rosemary. Felicitar siempre a Rosemary y a la Asociación Ornitológica por la seriedad en que siempre toman estos temas y tratan de evacuar diferentes dudas, y además de eso, tomar la opinión de todos los sectores, que es lo más importante. Quiero adelantar que estoy de acuerdo con Felipe y estoy de acuerdo con Gerardo, y estoy segura que Juan José va a dar un aporte todavía más importante, porque ahorita que nos reunimos, él nos contó su parte y creo que va a ser un perfecto complemento. Tenemos claro, y aquí voy a tratar de ser muy rápida, aquí tengo un resumen, entonces me van a ver así como de repente a veces leyendo, pero es importante para aterrizar el tema. Que los comederos son esas estructuras para atraer aves, para facilitar la observación y toma de fotografías. En esos hay tres tipos. Está el comedero, que serían frutas, grasas o granos. Están los bebederos, que es lo que nos hemos enfatizado mucho hablando de los colibríes, que es agua con néctar y azúcar, ¿verdad? O azúcar. Y los cebaderos, que son sitios específicos donde se ponen algunos granos invertebrados o algún tipo de cebo, ¿verdad? Para atraer las aves. Esto ha venido diciendo, bueno, esto es un efecto para la planta, de que se va a disminuir la cantidad de polinizadores, o para el animal en sí, que la concentración de sacarosa, etcétera. Y también tiene un efecto sobre el turismo, ¿verdad? Positivo, porque esa es la demanda que tenemos, un efecto socioeconómico. Entonces, es importante que veamos que la Ley de Conservación de Vida Silvestre, lo que está diciendo en el artículo 116, dice: será sancionado con una multa de un 15% hasta un 30% de un salario base quien, sin autorización del SINAC, suministre alimento o sustancias no autorizadas a la fauna silvestre. Realmente no lo voy a decir yo, pero estoy de acuerdo con lo que el Colegio de Biólogos dijo en una carta que se escribió al ICT,
a don Alberto López, al gerente del ICT, a Jacqueline Valverde, la presidenta de Canatur, y a Carlos Manuel Rodríguez, el ministro del SINAC, donde el mismo Colegio de Biólogos encontró en el 2017, ya cuando estaba y después, más de 60 inconsistencias en la Ley de Vida Silvestre. Y esta específicamente que acabo de leer, el artículo 116, dice autorización del SINAC. Y uno dice, ¿con base a qué? O sea, esa autorización que el SINAC está dando, ¿con base a qué? ¿Hay algún documento en el que el SINAC se está basando para eso? Importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, yo creo que se nos está abriendo una gran oportunidad para generar un diálogo, incluyendo la Asociación Ornitológica, pero también reunirnos empresarios, gente que tiene interés socioeconómico, y que muy bien lo dijo ahora Felipe, que estamos compitiendo con Colombia, con Ecuador, con Brasil y con otros países que son número uno también en observación de aves, y que tienen comederos y promueven los comederos. Ahora, entonces, si estamos compitiendo con ellos, entonces se nos está abriendo una oportunidad para generar un diálogo y remediar este no tan absoluto que se ve en esta ley, que perfectamente se puede aclarar con un reglamento, ¿verdad? Con un reglamento más específico. Una de las cosas que nosotros siempre decimos cuando se nos pregunta es que no hay estudio suficiente. Y es cierto, don Gerardo lo mencionó ahora. En su estudio, don Gerardo es muy completo y me encanta, porque él habla de que en las plantas se genera un 20% de concentración de sacarosa, que la sacarosa sabemos que es un disacárido, ¿verdad? Que está compuesto por hexosas y glucosas y fructosa. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros estamos viendo que tiene que haber una concentración X, entonces el empresario que se quiere meter a poner un comedero tiene que saber que tiene que mantener una concentración de sacarosa que no afecte al animal, que no afecte al colibrí. Es importante entonces que todos estos estudios nos den herramientas para que el que quiera meterse en este ambiente, como bien lo dijo Felipe, no dañe a la fauna. Ahora, vea que sí hay estudios, no tan completos como dice don Gerardo. Es que lo que tenemos ahora que generar son estudios a largo plazo, a más de un año, para poder ver las migraciones de los colibríes, para poder ver defensa de territorio, para poder comparar ciclo de producción de néctar de una planta versus, versus la floración y la producción de semillas cerca y lejos de comederos, y poder hacer comparaciones, ¿verdad? Y todo esto, entonces, nosotros los empresarios, los emprendedores, diría yo, de turismo, podemos generar una plataforma de estudio para los muchachos y muchachas de universidades que quieran venir a hacer sus proyectos y generar esa área de estudio, y nosotros salir beneficiados con los resultados que se ven, y además de eso hacer el buen manejo de los bebederos. Vea que en Bogotá, por ejemplo, hay un artículo de Nicolás Teles Colmenares en la finca Colibrí Gorriazul, en Tierra Negra, en Bogotá, y habla de los comederos artificiales, afectación en el comportamiento de colibríes, aumento de población implica el aumento de competencia. Ese es un estudio. Voy a irles diciendo porque para que vean que sí hay estudios y nosotros podemos basarnos en lo que hubo, lo que se hizo, y ahora generar plataformas para que sigan viniendo estudiantes a nuestros proyectos, y así tener también algún amigo biólogo en el proyecto nuestro, o si somos biólogos, pues estar nosotros ahí, pero tal vez algún especialista, ornitólogo, que esté con nosotros dándole seguimiento a esos estudios. Vea que el objetivo de Nicolás Teles, el objetivo era identificar los cambios que se podrían generar en los patrones de alimento y la agresión. Ese es uno. Luego, recuerden que también en Costa Rica, hace muchos años, don Mario Osenbach hizo una publicación de cómo atraer aves a su jardín y habló de comederos.
Luego, don Gerardo Ábalos, con su artículo que publicó en la revista Celedonia, en el volumen 23, número 2, para el que quiera revisarlo, en la revista Celedonia, en donde hay unas recomendaciones para mejorar el manejo de comederos artificiales. Y ahí es donde hay datos interesantísimos sobre cuántas plantas nativas, cuántas plantas vasculares hay, cuántas especies introducidas, cuántas se han naturalizado. El 22% de las plantas introducidas se han naturalizado, el 78% son cultivadas y el 59% son plantas que por ser cultivadas se usan ornamentales, y ahí está afectando también el comportamiento de los colibríes. Entonces, ahí tenemos un estudio. Hay otro estudio en Pontificia Universidad, en Javeriana, por Juan Sebastián Cortés, en la Facultad de Estudios Ambientales, de noviembre del 2018, en donde hizo un estudio de la interacción de planta colibrí con la presencia de comederos. Y estoy leyendo esto porque yo quiero que el empresario que se quiere meter a poner comederos estudie, y entonces generemos una reducción de impacto, no porque amamos a la naturaleza y la queremos ver bonita, sino porque nos cultivamos nosotros para saber cómo hacerlo bien, y además invitamos a los estudiantes, a las universidades, a que vengan a nuestros proyectos a generar todavía mayores investigaciones. Vea, por ejemplo, esta de Karen Daniela Coy Carrera, María Paula Ávila y más gente, que habla del establecimiento de la relación entre las alteraciones de los picos de los colibríes y el uso de bebederos. Este artículo sí me impactó, porque en ella presenta fotos de deformidades en los picos de colibríes, y ella habla que se ha relacionado con agentes infecciosos, tóxicos, metabólicos, lo cual representa una amenaza para la supervivencia de las especies, afecta las conductas como alimentación y acicalamiento, lo que lleva a la disminución de la población. Este es un artículo bastante controversial en este caso. Les repito, la autora Karen Dávila Coy Carrera y María Paula Ávila, y hay otros más. Es una serie de... Rosemary, yo esto te lo puedo mandar, lo hice en una presentación PowerPoint, se lo puedo mandar para el que quiera seguir. El objetivo de ese proyecto de esta muchacha es establecer la relación entre las alteraciones de los picos de los colibríes y el uso de bebederos en Cundinamarca. Hay otro, vamos a ver, comederos artificiales como fuente de proliferación de microorganismos potencialmente patógenos para estas especies. Y María Coro Arismendi, que la mencionó don Gerardo, hizo un artículo sobre la presencia de bebederos artificiales sobre la diversidad y abundancia de los colibríes, el éxito reproductivo de 2 especies de plantas en un parque suburbano. Está en la revista Ornitología Neotropical. Esto nada más para darles un pequeño brochazo de que sí hay investigación, pero que nosotros en Costa Rica podemos cambiar un paradigma. Entonces, hasta ahora he dado 2 mensajes. Uno, generar un diálogo, o sea, irnos y decir, oiga, esta ley está un poco inconsistente. Lo dice el Colegio de Biólogos en su carta que le mandó a toda esta gente del ICT, de Canatur, ¿verdad? Y del MINAE. Y miren lo que dice el Colegio de Biólogos, y lo voy a leer así textual. Como biólogos, es nuestra responsabilidad emitir criterios basados en evidencia científica, pero comprendiendo también el contexto socioeconómico de las distintas regiones del país, somos conscientes que nuestras decisiones podrán tener repercusiones éticas, sociales, económicas y ambientales significativas. Comprendemos que el turismo es la principal actividad económica del país, y dentro del ecoturismo, el aviturismo representa parte grueso del atractivo que se ofrece a los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Son especialmente importantes los colibríes, tángaras, mieleros, tucanes y otras aves, conspicuas o raras de interés turístico. Pero también tenemos presente que cualquier práctica económica que involucre interferencia con la vida silvestre debe provocar el mínimo impacto negativo posible. Compañeros y compañeras, yo veo que hay una plataforma perfecta para que hagamos un cambio de paradigma y que
seamos nuevamente Costa Rica un ejemplo a nivel mundial. ¿Se imaginan qué bonito? Que hagamos en cada hotel, en cada lugar, Batsú, ahí a donde Felipe, yo aquí con mi santuario de aves, un manual de procedimientos basados en todo lo que estamos aprendiendo, que ya estamos viendo que no es tan fácil como agarrar azúcar y agua y mezclarlo y ponerlo. No, hay que contemplar qué porcentaje de azúcar, cómo se diluye, cómo evitamos la infección de patógenos, todos esos procedimientos de hervir el agua, de evitar fermentación, de evitar contagio, de evitar también de que los comederos no pueden estar concentrados 20 comederos en un solo lugar para que se maten entre los colibríes ahí. Esos comederos tienen que ser estratégicamente puestos entre arbustos con flor y ojalá especies nativas. Y todo eso, ir generando juntos un manual y entonces no sea que el SINAC tenga un criterio que no sabemos cuál es para decir que va a sancionar, ¿verdad?, a la persona que tenga comederos. Sabemos, compañeros y compañeras, que ya en Monteverde anduvo, funcionarios decomisando en sitios comederos y cerrando proyectos. Y no se trata de eso, se trata de buscar una solución que proyecte el mínimo impacto a la vida silvestre, pero también que no impacte radicalmente las actividades socioeconómicas del turismo de avistamiento o de fotografía. Creo que tenemos esa linda plataforma y en este conversatorio que nos está permitiendo la Asociación Ornitológica referirnos, creo que se nos da la plataforma. No voy a seguir para darle espacio a mi otro compañero, pero muchísimas gracias y espero que haya servido el aporte. Muchas gracias, Margarita. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el último expositor invitado, que es Juan Diego Vargas. Bienvenido, Juan Diego. Hola, Rosemary, y hola a todos los que nos están viendo, de los compañeros presentes. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar este tema tan interesante. Y súper, bueno, fascinado por la información que nos brinda Margarita y Gerardo y Felipe. Yo quisiera comentarles un poco más de la posición, bueno, un poco de mi experiencia como operador de turismo en varios países y en Costa Rica, y de cómo ha ocurrido esto y por qué es que los comederos en realidad pasan de ser una cosa opcional a ser una cosa necesaria en la tipología de turismo que trabajamos. Y eso es interesante. Rosemary, si pudiera compartir pantalla, te lo agradezco. Ahí está. Entonces, para explicarles un poco de lo que, digamos, lo que ocurre en esto es que el tema de la observación de aves y el tema de la existencia de los comederos en sí en el turismo, yo creo que viene de un punto de la construcción de la belleza que hemos tenido como observadores de aves y como practicantes de este hobby. Me tomé la libertad de tomar un par de fotografías, de hurtar un par de fotografías del Facebook de la Asociación Ornitológica, una de Esteban Ortiz y otra de Juan José Puxi, ambas de la misma especie, Stirna larvata, Golden Hooded Tanager, Tángara capuchiorada, y quería explicarles un poco de lo que ha ocurrido y lo que ha incentivado los comederos. Una foto, la de la izquierda, está claramente tomada en una planta, en una Miconia longifolia, una de las mejores plantas para proveer alimento a las aves en las bajuras del Caribe, a una distancia cercana, ¿verdad? Muy, muy bonita la fotografía, igual la de Juan José Puxi, está tomada en la laguna de Lagartoloche, en Boca Tapada, en un comedero, ¿verdad? Cerca de un comedero. Bueno, eso podríamos asumirlo, ¿verdad? Pero lo interesante de todo esto es que veamos la reacción que tienen estas dos fotografías en las redes sociales. Y ya casi les explico el punto. Si vemos la fotografía del esfuerzo de Esteban Ortiz, aunque es espectacular y la foto está buena, tiene la cantidad de reacciones de 63 likes, 3 comentarios, 3 compartidos. Las redes sociales nos unen a todos y esto también permite entender ciertos procesos de cómo nuestra cabeza está pensando. Y para explicar mi siguiente punto, la fotografía de Juan José tiene 392 likes, 27 comentarios y 38 compartidos. Esto, traducido a los tiempos modernos, digamos, significa que hay un estándar de belleza construido alrededor del ave que estamos observando para compartirla en la principal forma de socializar del siglo, ¿verdad? Del 2021, del 2020. Esto se traduce, digamos, en que
hay un estándar de belleza, el fondo borroso, la calidad del ave, la percha en la que está el ave, comienzan a generar un juego mental para decir qué es lo que yo quiero cuando viajo, obtener, digamos, resultado de la observación y el hobby que practico. Esto lo comenzamos a saber nosotros. Este ejercicio lo pueden practicar con cualquier foto, ¿verdad? Se repite y se repite. Esto lo sabemos nosotros brevemente, digamos, a pocas, no es muy conocido, pero hay un secreto a voces, digamos, de que por supuesto que una fotografía en un comedero es mucho mejor que una fotografía en vida silvestre, y como lo comentaba don Gerardo Ábalos, es también la observación, es de mayor calidad cuando estás cerca de un comedero, para un colibrí, por ejemplo, para una tangra. Y de esto sale un grandísimo valor socioeconómico. Por supuesto, los extranjeros conocen esto mucho mejor que nosotros. Y ha existido una migración del típico tipo de turismo, digamos, que vemos en la foto inferior. Ese soy yo guiando un grupo de pajareros de una asociación de observadores de aves de Estados Unidos que vienen con binoculares. Ha comenzado a ocurrir que esas personas que vienen con binoculares comienzan a venir más con cámaras, con cámaras, con cámaras, hasta que llega un punto en el que el turismo de la fotografía, yo creo que claramente lo podemos separar del turismo de la observación. Y este turismo de la fotografía es el que nos obliga, como operadores o como dueños de negocios, ¿verdad? De emprendimientos turísticos, a traer las aves más cerca para que ese estándar de belleza que se está buscando se logre. Entonces, esto es más o menos lo que les quería explicar un poco de dónde nace, ¿verdad? Ese tema de las fotografías, como, digamos, de las comederos como algo más necesario que opcional, ¿verdad? Y a veces los cambios que ocurren en el mundo y en la sociedad tal vez no nos gusten, no nos agradan, pero comienzan a ocurrir, y si no nos adaptamos a estos cambios, pues nos quedamos botados como potencia de turismo. Y con esto quisiera también hablar de un ejemplo muy interesante de un hotel en la zona norte del país, se llama la Laguna de Lagarto Lodge. Lo visitamos muy a menudo con grupos también. Yo vivo en esta zona y yo he visto mucho el desarrollo que ha ocurrido, digamos, alrededor de la agricultura extensiva, de piña, la ganadería. Y en estas imágenes aéreas, digamos, se responden algunas de las preguntas que a veces tenemos con respecto a si el comedero es bueno o es malo, o si el comedero influye o no al ave. Justo a la par de la finca de Laguna de Lagarto Lodge, que está toda protegida gracias a los ingresos que produce el hotel, tenemos fincas de agricultura extensiva que han, bueno, por su principio de producción, han barrido básicamente con todo el bosque que está alrededor. Y eso es algo que sigue ocurriendo y sigue ocurriendo en la zona norte del país. Y digamos, no hay un cuestionamiento alrededor, ¿verdad?, de si la agricultura, ¿verdad?, impacta o no a las aves de esta forma o de la otra. Bueno, sí lo hay, y es obvio. Si destruimos el bosque, no hay aves que vivan en el bosque. Aunque algunas pueden aún, ¿verdad?, aguantarlo, la gran mayoría desaparecen. Entonces ahí es donde esfuerzos, digamos, como los comederos, este hotel que les estoy hablando, mucho de su turismo, y el dueño del mismo hotel sería el primero en decirlo, mucho de su turismo nace producto de la fotografía, del turismo fotográfico, y que existe gracias a los alimentadores de aves que hacen que ese turismo fotográfico tenga posicionado a este hotel como el lugar para lograr las fotografías que estábamos mostrando en la primera diapositiva, como la fotografía de don Juan José, que fue tomada en Boca Tapada. Entonces hay una necesidad, digamos, de los comederos para un tipo de turismo, y eso es algo muy interesante. Pero además de esta, digamos, necesidad que se tiene, también uno podría comenzar a pensar bueno, si esto de los comederos podría también interpretarse como algo útil, ¿verdad?, para las aves. Entonces, este videito que les voy a poner acá, esperemos que funcione, lo tomé hoy, hoy en la tarde, en el corredor de mi casa. Normalmente ponemos, cuando hay cuadrada disponible, que es de ese tipo de banano, la colgamos por ahí, y digamos, yo la mantengo gran parte del año ahí, ¿verdad? Y veo llegar las aves, y precisamente llevaba varios meses de no ver aves en el comedero, y hoy llegaron estos tucanes justo después de que hubo un empuje frío en el Caribe que provocó lluvias en una gran parte de las bajaduras del Caribe. Había un periodo de sol y de buen clima, producto del huracán. Llegó el periodo de lluvia. En ese periodo de buen clima no vi a los tucanes, no vi casi pájaros en el comedero. Llegó el periodo de nubosidad y de lluvia, inmediatamente llegan los pájaros. No se los menciono como un ejemplo aislado, sino es algo que se ve recurrente
a lo largo del año en la mayoría de las personas y lugares en los que yo visito para observar aves en los comederos. Y esto, justo ayer hablábamos con unos colegas al respecto. Podría ser algo, un indicio interesante, como dice Margarita, para comenzar a entender un poco cómo es que funciona la temática de los comederos alrededor de la posibilidad de que ayuden como indicadores o como para amortiguar un posible impacto que esté ocurriendo. Y además les traigo este ejemplo, bueno, este ejemplo habla de lo mismo. En el 2005, el Parque Nacional Corcovado cerró porque se detectó una gran cantidad de monos muertos en los senderos. Justamente coincide con un periodo fuerte de lluvias y después de varios análisis, Eduardo Carrillo y otros que estuvieron a cargo de ese trabajo descubrieron que la gran cantidad de lluvia que afectó al Parque Nacional en ese periodo probablemente fue lo que dejó a los monos sin alimento suficiente para poder, ¿verdad?, sobrevivir y provocó una muerte de las animales que necesitaban frutas para su alimentación. Eso casualmente coincide o sea, coincide no, pero podría ser un riesgo asociado con el incremento de las lluvias que se pronostica en muchos de los estudios que se realizan de los posibles impactos del cambio climático. Uno de ellos es la aseveración de las lluvias y en un periodo, digamos, relativamente corto de tiempo, como por ejemplo lo vemos en este gráfico de acá, que está publicado en este estudio que les estoy mostrando aquí, la portada, en el que nos dice claramente, ¿verdad?, que de mayo a, ¿verdad?, a julio de los siguientes 30 años vamos a tener unas lluvias muchísimo más fuertes de lo que hemos tenido de aquí para atrás. Entonces uno comienza a darse cuenta que, ¿verdad?, que puede que las lluvias estén asociadas a la escasez de alimento de las frugívoros y que eso podría representar un grave riesgo para las aves y que los comederos podrían ayudarnos en minimizar un poco el riesgo que existe de, ¿verdad?, de que las aves queden sin alimento en el bosque en un determinado momento. El incremento de las tormentas tropicales y los huracanes también se ha aumentado muchísimo y eso es otro factor que deja a las aves sin fruta en el bosque y que los comederos podrían, pues, favorecer por lo menos a una pequeña población de las aves que necesitamos para, digamos, para los efectos del turismo también. Y estos básicamente los puntos que yo les traía por acá para comentarles. No quiero tampoco quitar mucho tiempo para la discusión final y no sé si tenemos un espacio como para preguntas, para responder preguntas o para mayor discusión de todas estas ideas. Rosemary, ¿me dices? Sí, sí, claro que sí. De hecho, podemos comenzar porque ya tuvimos la presentación de todos y entonces, si gusta, deja de compartir pantalla y pues Ajá. podemos comenzar a conversar un poquito. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por su participación y pues hemos hablado tanto de ventajas de los comederos como de desventajas también o riesgos que pueden presentar para las aves. Ha sido todo muy interesante. Eh, Entre las cosas que creo que quedaron un poquito por profundizar está el tema de cómo regular los comederos, cómo hacer para que esta actividad se disminuyan los posibles riesgos o amenazas y aumenten las partes favorables. Entonces, no sé si quisieran hablar al respecto, pueden decir yo o levantar la mano, como prefieran. Bueno, tal vez para comenzar la discusión, a mí me gustaría como explorar los casos extremos, cosas que se hacen mal. Y tal vez podríamos ver el aporte de cada uno de los participantes en el foro, a ver qué opiniones hay. Pero yo, por ejemplo, he visto casos de lugares que utilizan una gran cantidad de comederos, más de 20, a veces 30 comederos, todos concentrados en un mismo lugar. Por un lado, donde lo que se busca es el contacto entre el observador y el ave, ¿verdad? Incluso a veces se proporcionan comederos portátiles. Pero yo creo que eso no se justifica. Lo que es manipular un ave, sobre todo un ave tan frágil como un colibrí, donde deben haber como por lo menos protocolos científicos y una justificación de tipo científico, ¿verdad? Cuando ya hay un proyecto de investigación, usted requiere tomar ciertas medidas y cosas de ese tipo, y ya su propuesta ha pasado por una serie de filtros.
¿verdad? Otras situaciones que yo veo así inconvenientes es cuando se dejan los comederos abandonados, se dejan día y noche. La solución debe cambiarse de manera diaria. Y también hay un punto que mencionaba Felipe, creo que lo mencionó Felipe, es el hecho de la dependencia. Y es que en algunos casos puede que haya dependencia, porque las aves simplemente no se movilizan, se alimentan y regresan a una percha, se alimentan en el comedero, regresan a una percha y pasan casi todo el día ahí. Y claro que hay excepciones, ¿verdad? Porque la fauna que atraen los comederos puede ser muy abundante. Eso va a depender del área y de la elevación, ¿verdad? Comederos obviamente de zonas altas van a tener menos especies que comederos de elevaciones intermedias que atraen una gran cantidad de especies. Y cada una ya está, digamos, diseñada por procesos de evolución y selección natural de comportarse de cierta manera. Por eso es que no todos los colibríes son atraídos a los comederos. Los comederos atraen colibríes territoriales. Los ermitaños usualmente los usan esporádicamente, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, pero también hay aspectos de donde se tiene el riesgo de crear dependencia. Entonces, uno de los aspectos que yo anoto en mi artículo de Celedonia es no tenerlos de una manera permanente, cambiar localidades, también cambiar posiciones y sobre todo ese aspecto de permanencia, si bien en algunos lugares, por ejemplo, de los Estados Unidos se han utilizado para pues monitorear rutas migratorias de colibríes. En nuestro caso sí hay especies que migran, que son más abundantes en algunas épocas del año versus otras, ¿verdad? Pero a las que son, digamos, más una tendencia a ser más residentes, porque en realidad hay diferentes grados de migración, sí hay tendencia como a que se agreguen alrededor de los comederos, pero el asunto que apunta Felipe es interesante porque no es un patrón, digamos, generalizado. Como son especies muy diferentes, pues los comportamientos y los patrones también van a ser diferentes. También hay otro punto ahí y es el uso de especies, bueno, plantas ornamentales. Deberíamos reemplazar comederos o tal vez enriquecer esos sitios con plantas ornamentales. Ojalá que sean nativas, ¿verdad? Porque si no, nos sale un poquito más caro el remedio que la enfermedad con el uso de especies exóticas, muchas de ellas con potencial pues invasor. Entonces sí hay que tener cuidado al diseñar estos ambientes. Por eso es que se requiere un poquito más de asesoramiento a nivel científico. Entonces no sé qué opinan los demás, tal vez yendo al caso extremo para regresar tal vez, digamos, a un escenario más recomendable o ideal. Pero veamos los casos, digamos, las cosas que no deberíamos hacer primero. No sé si se me olvidó alguno de estos ejemplos. Tal vez ahí, don Gerardo, en relación a este asunto, sí, yo considero que tienen que haber aspectos que regulen un poquitito la densidad de los comederos, la cantidad de comederos que se pongan, dónde se ponen. También hay ciertos espacios, por ejemplo, donde yo sí considero, como lo dijo en algún momento que Margarita, de no ponerlo cerca de una ventana, que más bien podrían chocar ahí. Entonces, en ese aspecto sí hay esas cuestiones son importantes de ir enumerándolas para llegar tal vez a un acuerdo de una regulación o un código de buenas prácticas que nos ayude a realizar nuestra actividad de la mejor forma. Por ejemplo, sí le digo que un estudio meramente informal, pero en el espacio ahí donde estaba Tzu, había una gente de una universidad que tiene una sede pequeñita aquí en San Gerardo de Dota. Habían contado cuántas flores había por cada pot o cada huequito de colibrí, de alimentadores de colibrí, y en el jardín por cada huequito de colibrí había más o menos como 10,000 flores. Entonces, ese tipo de relaciones, ese tipo de cuestiones, digamos, que tiene que haber un espacio con especies y con plantas, evidentemente nativas, que ayuden a
a realizar la actividad más amigablemente. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Creo que es importantísimo aceptar y comprender que tiene que haber fundamento científico que nos oriente a los que queremos meternos en el tema de poner comederos, que nos oriente, y el asesoramiento científico va en función del colibrí y de la planta, o del frugívoro y la planta, porque no es nada más decir vamos a poner un comedero, sino que también tenemos que saber que las plantas que producen néctares diluidos son las que atraen colibríes. Entonces, si no se pone la cantidad que debe ser de sacarosa versus agua, podemos estar más bien generando un impacto, y no solo en el colibrí, sino en los insectos y otros organismos polinizadores. Creo que también el diseño del jardín es importante, y ahí también vienen expertos. Es importante que si queremos meternos a travesear el tema de biológico, ecológico, tenemos que tener expertos. Y por eso aplaudo el hecho de que todos los compañeros han dicho que es importante el hecho de educar, de aprovechar eso para educar a los niños, aprovechar eso también para aprender nosotros, y siempre en la mano de un ornitólogo, de un botánico, de una persona experta o de un grupo interdisciplinario, ¿verdad? Creo que si existe ese respeto, se puede dar algo muy provechoso tanto para el bienestar económico, socioeconómico de los empresarios turísticos, como para la parte académica y la educación ambiental en las zonas rurales y en las zonas suburbanas. ¿Alguien más quiere añadir algo? Sí, bueno, en lo personal lo que creo también es que las cantidades de alimento pueden variar a lo largo del año. Eso es lo que les quería decir más o menos con el punto de la cantidad de lluvia, ¿verdad? Y de cómo los comederos, al igual que en los Estados Unidos con el invierno, ayudan a las aves a sobrevivir, digamos, el periodo postmigratorio. En Costa Rica podrían ayudar a las aves a sobrevivir el periodo post lluvias. Entonces yo creo que los comederos tienen un papel importante en el periodo después de la lluvia, y creo que tienen un papel poco importante en el periodo de sol. Cuando estamos y eso varía según la región, ¿verdad? También, entonces no podríamos decir, bueno, de enero a tal, no, según su región. Cuando hay pocas aves en el comedero, por ejemplo, en las bajuras del Caribe, en épocas de sol, hay muy pocas aves. Entonces, creo que es innecesario mantener eso ahí afectando tal vez a otros organismos, como las abejas o los insectos o los coleópteros debajo del comedero. Entonces, yo creo que deberíamos entender un poco la estacionalidad y el comportamiento de las aves, y según como esos resultados nos vayan dando, pues ir variando. Igual la concentración de azúcar, yo creo que no debería ser igual en todas partes. Yo creo que también debería adaptarse según cómo las especies, otras especies reaccionan a esa cantidad de azúcar. En el bosque atlántico de Brasil, por ejemplo, muchos de los comederos tienen una concentración mucho más baja de azúcar para evitar las abejas, porque si no se concentran demasiadas abejas. Eso lo aplicaron algunas personas en las bajuras del Caribe, acá en Costa Rica, y redujo significativamente la presencia de las abejas congas, las negras, en los comederos, y los colibríes siguen llegando. Entonces yo creo que las concentraciones de azúcar en el agua pueden ser diferentes, pueden ser menores, incluso a lo que los Estados Unidos normalmente hacen. Pero eso solo se lograría con observación y adaptación, según cómo vayan reaccionando las especies. A mí me parece muy valioso lo que vos estás diciendo, Juan Diego, porque precisamente son los temas de investigación que podemos sugerirle a los estudiantes, ¿verdad? Estudiar cuál es la concentración de sacarosa en las plantas en condiciones naturales, ¿verdad? Y entonces tratar de asesorar entonces para que las concentraciones de azúcares en los comederos sean similares a las concentraciones que hay en las plantas, ojalá nativas. También asesora, o sea, todos esos son temas de investigación que nosotros podemos abrir esa plataforma. Ve qué bonito lo que acaba de decir Felipe, que ahí en Batsu llegó un grupo de estudiantes a sacar la relación hueco de comedero versus cantidad de flores.
pues ese tipo de investigaciones que ya puedan llegar a ser afirmaciones cuantitativas y cualitativas científicas nos darían a nosotros herramientas para el buen manejo de este recurso que a todos nos conviene que siga pues vigente. Muy bien. Yo no he tenido chance de ver realmente las preguntas de las personas del grupo de Facebook. No sé si ustedes han revisado porque se me dificulta un poco. Sí he visto que han comentado un poco sobre plantas para traer colibríes en este caso. Creo que hay algunas bastante conocidas que las personas utilizan. Eh, no sé, tal vez don Felipe, con su experiencia con las plantas que ha sembrado, si podría también recomendar algunas o los comederos terminan siendo siempre preferibles. ¿Qué nos diría usted? Yo le quedo mal con los nombres de las plantas. Conozco algunos así, con tal vez nombres comunes y distarán mucho de ser el nombre correcto. Pero bueno, las fucsias, por ejemplo, hay unas que les conozco como canas, unas flores rojas. Les gusta mucho el talamanca hummingbird que se para ahí, que tiende a ser una flor un poco más grande. El rabo de zorro, que es un tradicional. Y algunas otras, por ejemplo, digamos, el vacilón acá en San Gerardo de Dota es una especie exótica, yo lo sé que lo es, pero por ejemplo, muchos de los jardines de los hoteles y de las casas hay plantas de estas suculentas como los que les conocemos popularmente como repollitos, perdón de nuevo por no saber los nombres de las plantas, pero algunas especies de colibríes prefieren, como por ejemplo los pequeñitos, las chispitas, les gusta mucho ese tipo de flores. Creo definitivamente es un balance, o sea, uno pasa un rato ahí sentado viendo los colibríes y viene el comedero y se va para el árbol y se va para la flor y van y vienen, o sea, es una constante interacción. Lo que yo sí creo muy importante es que tiene que haber un balance entre la cantidad de alimentadores y proporcionarles siempre fruta o fuentes de alimentación natural o flores en este caso para los colibríes, pero incluso pues, estoy muy consciente que a nivel de ahí de la misma asociación, en muchos de los comentarios ahí se están mencionando algunas de las plantas con nombres tal vez un poco más correctos. Lo que sí me agrada mucho acá saber es que entre los comentarios que me voy leyendo acá en el Facebook es que sí hay mucha concordancia entre todos los puntos de vista de que se debe desarrollar un código y un manual que nos permita desarrollar la actividad de la mejor forma posible y de la manera más amigable. Yo creo que en el fondo es lo que todos los que estamos acá en este foro queremos en cierta medida, que se regule y que sepamos exactamente hacer la actividad de la mejor forma posible. Tal vez un punto que ha salido en Facebook es que hay una variedad de comederos, no es únicamente comederos para colibríes o ponerles frutas, sino también granos. Y yo agregaría un detalle, y es que debemos ser cuidadosos con la manera en que procesamos los desechos orgánicos, sobre todo no solamente a nivel de casas particulares, sino de hoteles, porque muchos de esos desechos orgánicos, por ejemplo de la cocina, son frutas, granos, verduras que también atraen aves, pero también atraen otros organismos, pero es común observar en sitios que los dejan, digamos, cavan un agujero y los desechan de esa manera y no los tapan, pues atraen una gran cantidad de aves, ¿verdad? Entonces, creo que hay que verlo, el problema de una forma más integral. Muy bien. Muy bien. Sí, sí he estado viendo que hay un acuerdo en la importancia y no es solamente el saber que los comederos atraen aves, es como ya con comederos se tiene conservación. Yo creo que los hoteleros o las personas que trabajan en turismo saben que las plantas son muy importantes para lo que es tener también un refugio para las aves, e incluso una percha para tomar fotos más bonitas. Entonces es algo que creo que es importante seguir explorando y ahí lo están comentando. Creo que ya vamos a llegar casi al final de este conversatorio. Tal vez quisiera invitar a cada uno de ustedes a como dar un cierre desde su punto de vista. No sé si quieran
reafirmar algo que ya mencionaron o señalar algo que ha faltado comentar. Quisiera tal vez comenzar con don Gerardo, porque fue el primero que conversó. Bueno, muchas gracias. Yo creo que este tipo de foros son sumamente importantes porque tal vez el gran público ve el uso de comederos como algo trivial. Tal vez debemos concentrarnos en problemas más importantes. Pues ha sido parte de la percepción que yo he tenido al estudiar este tipo de preguntas. Y conste que lo he hecho desde un punto de vista de investigación básica, no tanto de los usuarios y el impacto en hoteles, pero no podemos tapar el sol con un dedo y ya lo han dicho muchos de los participantes en el foro. Hay una necesidad de regular el uso de comederos por la importancia económica y también por la importancia en incentivos para el nivel, para el sector turismo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que le da una enorme relevancia e importancia al tópico y se requiere más investigación. Lo que mencionaba Juan Diego, en términos del efecto del cambio climático, eso se ha visto en otros sitios del trópico y a veces el efecto es el inverso, a veces la estación seca es la que cambia el proceso, digamos, de regulación de recursos de las plantas, que invierten más en crecimiento vegetativo y no tanto en reproductivo. Entonces, a una sequía, en un bosque tropical, sigue una hambruna. Y eso ha sido documentado para la isla de Barrio Colorado. Pero estamos hablando de procesos a nivel comunitario. Yo creo que tal vez a pensar que los comederos puedan servir para compensar para toda una comunidad, o sea, todo un ensamble de aves, tal vez sería pues muy ambicioso. Sí podríamos ayudar, tal vez sería un granito de arena, ¿verdad? Pero para todo un ensamble de aves de toda una región, posiblemente no sea muy realista, pero sí podemos ver patrones y eso es lo que quiero rescatar de tus observaciones, ¿verdad? Que simplemente el hecho de poner fruta, y eso es un punto que también mencionaba Felipe y creo que también Margarita, y es que ya comienzan a haber patrones de abundancia, de movimiento de aves, y esos son datos, ¿verdad? Que sería bueno recopilarlos, ojalá de una forma más sistemática. O sea que el hecho de regular esta actividad tiene que venir aunada con procesos de investigación científica y de educación, ¿verdad? Yo creo que la concientización aquí es importante, porque si no, simplemente vamos a ver la parte monetaria, ¿verdad? Y vamos a desproteger el recurso y hay que considerar que, como decía Felipe, que toda actividad humana tiene un impacto y ese impacto hay que manejarlo y no podemos ignorar que los comederos se están utilizando y que tienen esta importancia a nivel del turismo. Entonces, lo que tenemos que poner sobre la mesa son datos, investigación científica. Muchas gracias, don Gerardo. Don Felipe, también, si usted quiere unas palabras para el cierre, de conclusión. Muchas gracias, Mary. En términos generales, mi perspectiva no va tan de la mano de la parte científica, no es mi campo, yo soy más de la parte empresarial, por decirlo en este sentido, y uno de mis puntos siempre es la parte del impacto socioeconómico. Uno, les aseguro que si en Costa Rica no hubiese turismo o no se hubiese desarrollado la actividad turística, no hubiesen bosques. Más allá de las áreas protegidas por ley, como los parques nacionales o las reservas, todo lo que fueran tierras privadas estarían siendo explotadas y devastadas, como ha pasado en otros países donde el turismo no es importante. Número dos, al ser el turismo una actividad que genera recursos para la población entiende que defender el bosque y los ecosistemas es de suma importancia para poder continuar con nuestra actividad. En el momento que se termine la naturaleza, pues simple y sencillamente no tenemos más turistas viniendo a Costa Rica, entonces por tal razón nosotros defenderemos el medio ambiente como tal. Y existe, por ejemplo, es un tema que algunas veces pudiese perder un poco de sentido para mí en algunos de los casos. Por ejemplo, a nivel de ley, si usted tiene una mata de banano que crece en el patio de su casa y los pájaros llegan a comer banano, no pasa nada. Pero si usted corta el banano y lo coloca en una posición diferente para que alguien tome una fotografía y usted genera negocio a partir de eso, ahí hay un problema.
Entonces, hay ciertas cosas que se vuelven un poco ambiguas, que debería ser un poco más conciso en la definición de algunos conceptos para poder llegar a un punto de satanizar o no una actividad como tal. Yo creo a conciencia, viendo durante mucho tiempo el impacto del turismo en la economía de una zona como San Gerardo de Dota y a nivel nacional, y conociendo a tantos guías, choferes, saloneros, cocineros y gente que se dedica a esta actividad, que en general tiene que ver con la parte de ver fotos. Y insisto en esto, ustedes pueden decir, no, pero es que los turistas no solo vienen a tomar fotos. El problema es que sí, o sea, muchos turistas hoy por hoy, y ustedes vayan un toquecito a cualquier área protegida o traten de analizar cualquier destino turístico y verán que cada día más los turistas andan con sus cámaras, cada día mejores cámaras. Hay gente que invierte mucho dinero en equipo para comprar un buen equipo y tomar buenas fotos para viajar a Costa Rica, y ese recurso económico favorece a todos en el país de una manera muy importante. El tema es amplísimo, no nos alcanzarían muchas más horas para seguir hablando, pero espero que este tipo de espacios se sigan generando para poder llegar a un consenso y un punto de equilibrio, que es lo más importante en la vida, alcanzar equilibrios. Muchas gracias, don Felipe. Doña Margarita. Muchas gracias, Rosemary. Creo que se nos está abriendo un gran espacio para poder generar un diálogo entre gobierno, entre empresarios y el medio científico y académico. Creo que aquí hay que aprovechar este espacio que se nos ha abierto. La ley de vida silvestre en ese artículo 116 está inconsistente. Tenemos que sentarnos y trabajarla y siempre pues aplicando el indubio pro natura, diríamos no se haga nada, pero acuérdense que es un triángulo: bienestar social, bienestar económico y bienestar ambiental. No se puede decir no se toca, no se haga. No, hay que saber aplicar técnicas y formas para manejar el ambiente, el entorno natural en la forma más sostenible posible, con mucho respeto a la vida silvestre, pero también teniendo claro de que el turismo es la primera fuente de ingresos y que tenemos que cuidarlo. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Y terminaríamos con las palabras de Juan Diego y después voy a hacer un cierre. Muchísimas gracias. No, me parece increíblemente valioso el espacio y la oportunidad. Yo lo que quisiera también es decirles que, bueno, en general, tal vez no se malentienda que ¿verdad? Que los comederos es la mejor forma de, ¿verdad? De disfrutar la vida silvestre. Yo creo que lo más importante es tener un bosque. O sea, lo ideal en este mundo, o sea, en este disfrute de la naturaleza es el bosque, el ave en el medio natural, y los jardines con plantas nativas es la forma tal vez de lograrlo. Pero lo que está pasando acá es que no es posible, que no es viable. En algunos aspectos no es viable, como les decía. O sea, yo vivo en una región que se ve la deforestación todos los días. Y ya, al final lo que nos dan los comederos es una alternativa para disfrutar la vida silvestre, para atraer un tipo de turismo, digamos, que es muy valioso para el país. Y yo creo que eso es clave para poder entender que tenemos que competir también como país. O sea, no podemos nada más decir, bueno, no, ¿verdad? Como dice Margarita, esto es un balance, lo que hay que tener, ¿verdad? Un punto socioeconómico, ¿verdad? Y un punto ambiental. Ambientalmente podríamos decir no, pero hay que, ¿verdad? Sopesar con lo social y con lo económico, y cómo los comederos generan una gran oportunidad, digamos, para las comunidades remotas, para los lugares donde los atractivos turísticos no están tan puestos, no son tan fáciles, y las aves pues permiten la oportunidad de ser disfrutadas con los comederos de una forma más cercana. Y yo creo que eso es donde tenemos que tratar de estudiar y de entender mejor lo que ocurre, y pues solamente con investigación y con estudio podríamos entender y aprovechar, sacar el máximo provecho de una práctica como lo son los comederos. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes dijeron: la importancia del turismo sostenible para conservar el bosque,
es muy, muy grande en nuestro país y ha permitido un tipo de desarrollo que ha hecho que Costa Rica sea un sitio atractivo para muchísimas personas y ha favorecido la conservación de la vida silvestre. Sin bosque no van a haber aves, vamos a tener muy poca diversidad. Los comederos, aunque haya muchos comederos sin bosque, no va a ser posible tener aves. Entonces, es un pequeño complemento que hay que considerar, pero sin duda el ecoturismo favorece mucho la conservación del bosque y la educación y muchas otras cosas. Pienso que parte de la asociación ha sido un espacio muy rico. Agradezco a todas las personas, a los expositores y a las personas que han estado siguiendo este foro. Y según entiendo, hay mucho interés por abrir una mayor conversación al respecto y buscar formas para tal vez regular mejor esta actividad. Así que sería como quien dice lo que seguiría ahora. Y pues ahí va a quedar el video, lo vamos a subir a YouTube y también invitamos a seguir participando con comentarios en el foro. Muchísimas gracias a todos y esperamos seguir abriendo espacios interesantes como este. Buenas noches.